Wyatt Earp, Buffalo Bill Cody, Jesse James, Pat Garrett y Billy el Niño. Estos son los nombres más a menudo asociados con los héroes y villanos, policías y forajidos y el bien contra el mal del viejo oeste. El único problema es, esta lente en blanco y negro para ver la historia de la frontera no reconoce que en la mayoría del oeste, el folclore fue escrito por los hombres y mujeres que caían en algún lugar entre héroe y villano. El área gris de la justicia y la criminalidad dominaba la frontera, y ningún personaje simbolizó este cruce de bien y mal como Tom Horn. Tom Horn fue una de las figuras más formidables y complejas de la frontera americana. Un hombre cuya vida encarnaba tanto la tenacidad como la brutalidad del viejo oeste. Surgiendo de humildes comienzos, se convirtió en un hábil explorador, intérprete y soldado, desempeñando roles clave en conflictos con guerreros apache y sirviendo junto a figuras legendarias como Al Cyber. Su experiencia en rastreo y reconocimiento lo hizo invaluable para el ejército de los Estados Unidos y más tarde, para los varones ganaderos que buscaban eliminar a los ladrones que amenazaban sus rebaños. Como detective de campo, Horn operaba en ese espacio turbio mencionado anteriormente entre la ley y la ilegalidad, temido por su mortal eficiencia. Su carrera reflejó la violenta realidad del oeste, donde el poder a menudo se imponía con la pistola y la justicia era una cuestión de perspectiva. Ya sea visto como un leal ejecutor del orden o un despiadado asesino del caos, el legado de Horn sigue siendo uno de los más debatidos en la historia de la frontera, un símbolo de la transición de la naturaleza salvaje a la civilización. Para Huellas de la Frontera, esta es la historia sin censura de Tom Horn, el detective más letal del viejo oeste. Tomás. Horn, Jr. entró al mundo el 21 de noviembre de 1860, en el condado de Escocia, Missouri, durante un tiempo caótico en la historia estadounidense. Nació de Thomas S. Horn, Sr. y Mary Ann Miller justo al lado del río South Wyaconda. Tenían un rancho de 600 acres donde se criaron sus 12 hijos bajo circunstancias extenuantes y abusivas. Tom se encontró quinto en la línea de sucesión de la familia Horn. Su infancia contuvo más desafíos que la mayoría, al menos según lo percibía. Su familia practicaba una estricta observancia religiosa, con asistencia regular a la iglesia y a la escuela dominical impulsada por la profunda fe cambellita de su madre. Mientras sus hermanos y hermanas parecían aceptar estas prácticas religiosas, Horn se sentía atraído por las áreas salvajes que rodeaban su hogar. Los servicios de la iglesia tenían poco atractivo en comparación con las oportunidades de caza que ofrecían los mapaches, pavos, codornices, conejos y ocasionalmente ciervos en el campo cercano. Su pasión por la caza a menudo lo llevaba a escapar con su fiel perro, Shedrick, a pesar de saber que el castigo esperaba a su regreso. La madre de Warren poseía tanto fuerza emocional como física, disciplinándolo a través de lágrimas y determinación, creyendo que estaba corrigiendo lo que ella denominaba sus formas indias entre comillas. Paradójicamente, mientras intentaba desalentar sus tendencias de caza, dependía de sus habilidades de rastreo cuando los depredadores amenazaban su ganado. Cuando los zorros o mofetas robaban pollos, ella lo despertaba al amanecer, le entregaba un arma de fuego y lo enviaba a rastrear con Shedrick. Su fama trascendía el ámbito familiar. Los vecinos sabían bien que Tom y su perro atraparían con éxito a cualquier animal problemático. A pesar de sus logros, Horn solía sentir que su madre apreciaba más las habilidades de Shedrick que las suyas. Sin embargo, él admitió la verdad. Mientras Shedrick sobresalía como compañero de caza, Horn trepaba árboles, excavaba a través de la tierra congelada y rastreaba animales a través del barro y la nieve. Sin embargo, mantuvo una conexión inquebrantable con su perro. Para él, Shedrick se destacaba como el mejor perro de Missouri, una reputación que defendía ferozmente. Su principal rival era un chico llamado Sam Griggs, cuya familia tenía su propio perro llamado Sandy. Decían que Sandy era el mejor cazando mapaches y peleando.
Naturalmente, los encuentros entre Horn y los niños Griggs se volvieron competitivos, primero entre sus perros, luego directamente entre Horn y Sam. Lucharon numerosas veces a lo largo de los años, con Sam siempre deteniéndose cuando había tenido suficiente, mientras que Horn nunca se rendía. Un incidente en particular lo convenció de la superior inteligencia de Shedrick. Cuando Sam cayó de un árbol y su propio perro lo atacó, Horn estaba seguro de que Shedrick habría reconocido a su amo. Su familia insistió en su educación, pero las circunstancias lo impidieron. Los meses de verano desaparecieron en el trabajo agrícola y el invierno trajo expectativas de asistencia a la escuela. La escuela estaba a 1 milla de distancia, con caminos cubiertos de nieve, a menudo mostrando huellas frescas de animales. Mientras otros niños ignoraban estas distracciones, Horn las encontraba irresistibles. Comenzó a seguir las huellas, prometiéndose al principio una exploración limitada, pero pronto el deseo de cazar lo abrumó. Shedrick apareció cuando lo llamaron y olvidó instantáneamente los pensamientos sobre educación. Incluso durante el tiempo de clase, su mente divagaba en rastrear y calcular los posibles valores de las pieles en lugar de concentrarse en los temas académicos. La situación empeoró cuando su primo, Ben Markley, se mudó a su casa. Según todos los relatos, Ben era lo opuesto a Horn. Ordenado, bien educado, estudioso y religioso. Evitaba las palabrotas, la caza los domingos y las peleas. Todos presentaban a Ben como el joven ideal, comparándolo constantemente con Horn. Pero Horn consideraba a Ben inadecuado según sus propios criterios. A Ben le faltaban habilidades de tiro, trepar árboles, reconocer rastros y pescar. La relación llegó a su punto de ruptura cuando Ben golpeó a Shedrick con madera. Esto representó la única ofensa imperdonable de Horn, lastimar a su perro. A pesar de que Ben era 3 años mayor que él, la versión del salvaje oeste de John Wick, atacó inmediatamente, ganando la confrontación antes de que los miembros de la familia intervinieran. Después, Ben mantuvo distancia, lo cual Horn nunca lamentó. La verdadera conclusión de su infancia llegó la primavera siguiente. Mientras los inmigrantes pasaban por su propiedad, Horn notó a 2 chicos compartiendo un caballo. Uno llevaba una vieja escopeta. Nunca restringiendo sus opiniones, Horn criticó el uso de la escopeta para cazar. El chico mayor se ofendió, iniciando una pelea a puñetazos. Cuando el inmigrante comenzó a perder, su hermano menor intervino, pateando la mandíbula de Horn. Antes de que ocurriera más daño, Shedrick saltó a la acción, derribando al chico y mordiendo su brazo y hombro. La pelea terminó de repente, con los hermanos retirándose a su caballo. Cuando se marcharon, el chico mayor se giró y disparó su escopeta, golpeando a Shedrick. Horn luchó por entender esta tragedia. Llevó a su compañero herido de vuelta a casa. Pero a pesar de sus esfuerzos, Shedrick murió esa noche, trayendo a Horn su primer verdadero dolor. Su padre, reconocido como uno de los hombres más duros del noroeste de Missouri, localizó a la familia inmigrante esa misma noche. Al regresar, mostró claramente signos de confrontación. Aunque nunca discutió lo que sucedió, Horn entendió que su padre se aseguró de que los chicos recordaran sus acciones, emblemáticas de su propia crianza violenta. Para entonces, Horn, de 14 años, se sentía inquieto. Escuchó historias sobre California, imaginándola como una aventura llena de oportunidades. Una discusión final con su padre, quien lo había maltratado toda su vida, consolidó su decisión de irse. Durante una discusión, su padre le lanzó una trampa de arnés. Horn la agarró, desencadenando una pelea seria entre ellos. Pese a sus esfuerzos, no igualó la fuerza de su padre. Después, su padre le dijo que si planeaba irse, debería hacerlo, y sugirió que le pidiera comida a su madre, prediciendo que volvería hambriento y derrotado al anochecer. Horn pasó la noche en el granero curando sus heridas. A la mañana siguiente, su madre y hermanas lo encontraron y lo llevaron adentro, donde permaneció en cama durante una semana. Su padre le había dado una paliza final memorable. Después de recuperarse, Tom Horn vendió su rifle por $11, se despidió de su madre y visitó la tumba de su perro Shedrick una última vez.
Llevando solo una pequeña comida que su madre preparó, se dirigió hacia el oeste, dejando permanentemente su hogar de la infancia. El siguiente paso en su gran aventura Le esperaba. Durante su juventud, Tom Horn escuchaba frecuentemente historias sobre territorios occidentales como California, Texas y Kansas durante su juventud, aunque tenía un entendimiento mínimo de sus ubicaciones reales o características. Su conocimiento geográfico, limitado a las lecciones escolares, daba una imagen mental difusa. Su única certeza era que estos lugares existían en algún lugar al oeste de su hogar de infancia. Sin caballo ni transporte alternativo, comenzó su viaje a pie, caminando continuamente hacia el oeste. Sobrevivió gracias a la generosidad de extraños, pidiendo comidas en granjas durante su recorrido. Numerosas mujeres proporcionaron comida, con una mujer en particular, la señora Peters, animándole a permanecer en su residencia durante todo un día. Ella ofreció ropa limpia mientras lavaba sus prendas y lo enviaba adelante sintiéndose limpio y adecuadamente vestido. Después de muchos días de viaje, llegó a Kansas City, donde hizo su primer gasto desde que dejó su hogar. Después de una estancia de 2 días, consiguió empleo a través de un servicio de colocación que lo dirigió a Newton, Kansas, para trabajar en el ferrocarril Santa Fe. Trabajó aproximadamente 26 días, ganando un total de $21. Poco después se encontró con un hombre llamado Blythes, que viajaba hacia el oeste con equipos de carros. Horn se unió a ellos en este viaje, y procedieron juntos hacia Santa Fe, llegando cerca de Navidad, 1874. Antes de su partida, Horn rara vez había viajado más allá de 5 millas de Memphis, su ciudad natal. Al llegar a Santa Fe, Nuevo México, había tenido un importante crecimiento personal. Sin protección, había ganado sabiduría y fortaleza. En enero de 1875, obtuvo trabajo con el señor Murray, quien supervisaba la ruta de correo terrestre entre Santa Fe y Prescott, Arizona. Sus responsabilidades incluían conducir el carruaje de correo y para protección recibió un rifle. Durante 2 meses realizó estas tareas entre Santa Fe y Los Pinos, ganando $50 mensuales. Más tarde, su asignación cambió a la ruta Los Pinos-Bacon Springs, que continuó otros 2 meses. En mayo, Murray envió a Horn y a un colega a la estación Beaverhead, cerca del Río Verde en Arizona. Su tarea era entregar mulas de reemplazo por las que se llevaron durante las incursiones de los nativos americanos. Dentro de un año después de dejar su hogar, Horn se encontró profundamente dentro del territorio indio designado, habiendo adquirido también considerables habilidades en el idioma español. Sus experiencias en la frontera diferían tanto de su existencia anterior que se sentía como un trabajador de línea de escenario de por vida. Desde Beaverhead viajó río abajo hasta Camp Verde, una instalación militar. Para entonces poseía su propio caballo, silla de montar, brida y rifle Winchester. Ya no viajaba a pie. Ese otoño de 1875, aceptó un empleo con George Hansen como pastor nocturno para equipos de bueyes que transportaban madera a Camp Verde. Este puesto pagaba $75 al mes, y Hansen describió a Horn más tarde como el mejor pastor nocturno que he contratado. La mayoría de los carreteros y leñadores eran mexicanos, y para Navidad, cuando Horn partió hacia Prescott, hablaba español con fluidez. El viaje de Santa Fe a Prescott requería aproximadamente un año. Pero durante este periodo, adquirió aún más conocimientos y experiencia que en todos sus años anteriores combinados. En Prescott encontró otro puesto con el intendente, cuidando los caballos de caballería transportados por tierra desde California. Horn trabajó con 2 empleados mexicanos. Cada grupo tenía alrededor de 400 caballos. A pesar de tener solo 16 años, recibió el papel de líder porque era el único estadounidense entre ellos. Tras repartir todos los caballos entre varias unidades de caballería, Horn se quedó sin trabajo. En este punto, Al Saber, el jefe de exploradores, llegó al fuerte Whipple. Recién regresado de la cuenca Tonto y preparándose para otra expedición al sur, Saber ofreció a Horn empleo como intérprete mexicano por $75 al mes.
Horn aceptó con entusiasmo y en julio de 1876 partió con Cyber hacia la agencia de San Carlos. Horn comprendió rápidamente que la interpretación representaba solo una pequeña parte de sus responsabilidades reales. Cyber valoraba su juventud, resistencia y adaptabilidad. En realidad, las obligaciones de Horn incluían viajar todo el día, cuidar los caballos por la noche, cocinar, administrar suministros y limpiar las armas de Cyber. Pero para Horn, estas tareas representaban una aventura. La Reserva Apache de San Carlos, que mide 60 millas de ancho y 120 millas de largo, se convirtió en su nuevo entorno. Junto a Cyber y un pequeño grupo que incluía exploradores y policías indios, pasó el resto del año patrullando la reserva, manteniendo la paz entre los grupos tribales. Cyber hablaba tanto apache como español con fluidez, y con la constante presencia de exploradores nativos, Horn adquirió rápidamente habilidades en el idioma apache. La vida en San Carlos emocionó tremendamente a Horn. Cazaba libremente ciervos y pavos, mientras que Cyber fomentaba la interacción con los apaches para aprender aún más sus costumbres e idioma. Horn consideraba a Cyber entre las personas más grandes que había conocido, estricto, disciplinado y feroz en situaciones de confrontación. Aunque Cyber normalmente demostraba paciencia y control emocional, Horn presenció su despiadada actitud al tratar con los alborotadores. Un incidente particularmente memorable ocurrió cuando descubrieron a un hombre apache produciendo Tiswin, una bebida fermentada tradicional. Este reincidente, apodado centípedo por los locales, respondió desafiante cuando fue confrontado insultando a Cyber en lengua apache. Cuando alcanzó su arma, Cyber reaccionó instantáneamente. Con un rápido movimiento agarró el cabello del hombre y lo mató con un golpe de cuchillo. Sin dudarlo, Cyber deshizo el cuerpo en el contenedor de fermentación, enviando un mensaje inequívoco a los aldeanos que observaban. Luego ordenó a las mujeres que ayudaban con la producción de Tiswan que regresaran a su tribu con advertencias de que tales actividades no serían toleradas en absoluto. Durante los siguientes 2 días, Cyber apenas durmió o comió, manteniendo un comportamiento tenso e inescrutable. Horn, reconociendo la gravedad de la situación, permaneció en silencio y siguió las instrucciones sin cuestionar. Más tarde viajaron a un asentamiento donde se unían los ríos Blanco y Negro. Allí, Cyber y Horn visitaron el campamento de un respetado jefe apache, Pedro, quien hablaba español con fluidez. Pedro los recibió calurosamente, asegurándole a Cyber que desalentaba a los guerreros de la producción y consumo de alcohol. Sin embargo, también admitió que algunos entre sus 600 hombres desafiaban su autoridad. A pesar de esta conversación seria, Pedro mostró hospitalidad, proporcionando venado asado y conversando con Horn, quien habló apache por sí mismo por primera vez. Impresionado por las habilidades lingüísticas en desarrollo de Horn, Pedro lo invitó a quedarse varios días y cazar con los guerreros más jóvenes. Aunque Horn quería aceptar con entusiasmo, reconoció su obligación de seguir las directivas de Cyber. El delicado equilibrio de poder de la frontera cambiaba constantemente, y Horn, aún en su adolescencia, aprendió de primera mano cómo las alianzas, la autoridad y la supervivencia se entrelazaban en todo este territorio implacable. A finales de los 1870, el teniente Wheeler del Quinto de Caballería llegó con una pequeña unidad, respondiendo a rumores de que el grupo de Cyber había sido capturado por los apaches. Guiándolo estaba el infame explorador Mickey Free, un hombre de herencia mixta irlandesa y mexicana, que había sido tomado como rehén por los apaches cuando era niño. Free, con su cabello rojo fuego y su mirada de un solo ojo, era un guía temerario e intrépido, hablando apache y español con fluidez. Tenía fuertes vínculos con las tribus, incluso una novia en la banda del jefe Pedro. Esa noche, mientras Wheeler y Cyber conferenciaban en tonos apagados, Free se acercó a Tom Horn con una oferta inesperada. Pedro quería que él viviera entre los apache como un agente del gobierno. Cyber, reconociendo el talento natural de Horn para la vida en la frontera, lo animó a aprovechar la oportunidad, asegurándole que lo convertiría en un explorador valioso para las guerras indias que seguramente continuarían.
Para la mañana, Horn estuvo de acuerdo y cabalgó con Cyber, Wheeler y Free hasta el campamento de Pedro, donde fue recibido como un apache honorario. El jefe lo presentó a sus muchos hijos, asignando a uno llamado Ramón o Chiquisin como el hermano de Horn. Pronto quedó claro que Pedro esperaba que su nuevo invitado se estableciera completamente dentro de la tribu. Animó a Horn y a su nuevo hermano a construir su propia cabaña e incluso sugirió tomar una esposa, como era costumbre. Poco después, mientras visitaban Fort Apache, Horn y Ramón se encontraron con la media hermana de Ramón, una mujer viuda con hijos y un rebaño de caballos. Viendo una oportunidad, la acogieron como su ama de llaves, marcando la completa inmersión de Horn en la vida apache. Ahora viviendo como un miembro respetado de la banda de Pedro, continuó trabajando como intérprete para el gobierno de los Estados Unidos, ganándose la vida mientras abrazaba las costumbres de las personas que una vez consideró enemigos. No mucho después, a principios de 1877, el mayor Chaffee llamó a Tom Horn a San Carlos después de convertirse en el primer agente indio militar, reemplazando a los administradores civiles acusados de corrupción en la gestión de suministros. Se rumoreaba que los agentes vendían suministros esenciales destinados a los pueblos indígenas, a precios inferiores a los del mercado mientras documentaban distribuciones a destinatarios inexistentes. Durante las reuniones con el jefe Pedro y Horn, Chaffee explicó su nuevo sistema y buscó ayuda para reducir la violencia regional. Pedro sostuvo que, mientras controlaba a sus 600 guerreros, muchos grupos apache operaban más allá de su influencia, sugiriendo acciones militares contra las facciones violentas. Cuando Chaffee propuso enviar a Horn a vivir entre los apaches y Bicu como un enviado de paz, Pedro se opuso fuertemente, advirtiendo que podría enfrentarse a una muerte segura. A mediados de mayo, Horn dejó de ser explorador cuando se agotaron los fondos del gobierno, forzándolo a abandonar la reserva. Sus amigos apache lo honraron con regalos, y durante su tiempo con ellos, Horn dominó las técnicas de artesanía, particularmente en el trabajo con cuero crudo. Después de terminar sus deberes de explorador, Horn y unos 20 otros pioneros viajaron a Tucson, Arizona para encontrarse con Ed Shefflin, un buscador de oro que organizaba una expedición a depósitos de plata previamente descubiertos en territorio apache. A pesar de las advertencias sobre entrar en la peligrosa tierra de los apache Chiricahua, el grupo de 60 experimentados pioneros llegó a lo que más tarde se convirtió en Tombstone, donde encontraron vetas ricas en plata. En un año, la noticia se esparció y Tombstone alcanzó una población de 7,000, volviéndose un importante centro minero de plata en el suroeste. Horn obtuvo ingresos sustanciales cazando y suministrando carne al creciente campamento, hasta que el teniente von Schroeder llegó con órdenes que requerían la ayuda de Cyber y Horn para controlar la creciente violencia apache. El ejército luchó con el aumento de las incursiones, agravado por la producción de alcohol apache y los 6 regimientos de caballería inexpertos con el desafiante terreno. Horn y Cyber vendieron su reclamo minero por $2,800, regresaron al fuerte Whipple como exploradores, y Horn, ganando $100 mensuales, visitó el campamento del jefe Pedro para reclutar guerreros experimentados para la difícil campaña que se avecinaba. Esta gran expedición comenzó cuando Tom Horn y sus compañeros descubrieron señales del campamento apache a última hora de la mañana. Al caer la noche, llegaron al extenso asentamiento donde los fuegos iluminaban el valle, revelando al menos a 1,000 habitantes. Un joven apache se ofreció a guiarlos a un lugar apropiado para acampar. Lo siguieron, establecieron su campamento y confiaron sus animales a su cuidado. Poco después, las mujeres apache trajeron leña y cocinaron comida, proporcionando una bienvenida comida después de su largo viaje. Un hombre les informó después sobre una reunión del Consejo del Amanecer, y una anciana que antes había entregado mensajes a San Carlos se les unió. Se reunieron más mujeres, conversando con Horn como un viejo amigo. Marahilda, una de estas mujeres criadas entre el pueblo apache, recibió permiso para visitar a otros en el campamento, al igual que Horn. Mientras exploraba, Horn notó pocos hombres pero muchas mujeres y niños en todo el asentamiento. Regresó cerca de la mañana, mientras Marahilda permaneció fuera toda la noche. Al amanecer, las mujeres volvieron con más comida, mientras Horn hacía café. Después de comer, Marahilda se reunió con Horn y procedieron al consejo.
El campamento había cambiado drásticamente. Las mujeres y los niños que habían visto en gran número habían desaparecido, reemplazados por guerreros en el lugar de la reunión. Allí, Horn se encontró por primera vez con Jerónimo, cuya presencia dominante y mirada penetrante hicieron que Horn se pusiera nervioso a pesar de su respetuoso saludo apache. Cuando comenzó el consejo, Jerónimo preguntó a Cyber quién haría la Transli. Cyber asignó la tarea a Horn, y a pesar de la advertencia de Jerónimo sobre hablar rápidamente, Horn respondió de manera humorística que tener solo una boca y lengua debería hacerlo manejable. Divertido, Jerónimo detalló numerosas quejas y demandas. Regreso a la reserva, derechos laborales mexicanos, nuevas armas de fuego, munición ilimitada, ropa y suministros. Después del discurso de varias horas de Jerónimo, Cyber respondió sarcásticamente que Jerónimo había solicitado todo, excepto mover montañas al territorio estadounidense, sugiriendo que considerara agregar esa solicitud al atardecer. Luego, Cyber se marchó abruptamente, dejando a los guerreros atónitos hasta que Jerónimo reconoció su autoridad y acordó volver a reunirse esa noche. Durante ese día, Cyber permaneció solo, contemplando su respuesta de la noche mientras Horn distribuía regalos a las cocineras, calicó, cuentas, agujas y botones, aprendiendo que cocinar para los invitados traía honor y recompensas. Al atardecer, cientos de guerreros envueltos en mantas se reunieron alrededor de una gran hoguera, mientras Cyber entregaba su mensaje directo. Jerónimo exigió demasiado por el gusto de negociar. Los apache que regresaran solo recibirían raciones y suministros estándar. Cyber dudaba del compromiso de Jerónimo con la paz, y lo más importante, los apache no podían sostener una guerra interminable contra las crecientes poblaciones blancas. Aunque eran guerreros feroces, estaban en desventaja numérica, y eventualmente los gobiernos estadounidense y mexicano permitirían que las tropas cruzaran las fronteras en su persecución sin dejar escapatoria. Con esta advertencia entregada, Cyber se marchó mientras los consejos apache continuaban durante las noches siguientes. Mientras los enfrentamientos y las redadas hostiles continuaban durante los próximos años, en 1883, el General Crook comenzó una operación militar en las duras montañas Sierra Madre. Como siempre, Al Cyber guiaba a los exploradores indios, con Tom Horn como su traductor y asistente. Lograron atrapar a muchos luchadores apache, incluyendo al antes mencionado y difícil de encontrar Jerónimo. Sin embargo, Jerónimo rara vez se quedaba en la reserva por mucho tiempo. A menudo se escapaba cuando se aburría o se sentía inquieto. Horn llevó repetidas veces a los apache capturados de regreso a México, intentando persuadir a Jerónimo de rendirse. También fue a lugares de encuentro al sur de la frontera, organizando un viaje seguro para los mensajeros de Jerónimo hasta el Fuerte Bowie para hablar con los líderes militares antes de llevarlos de vuelta a México. Mientras estaba en el Fuerte Apache en 1885, Horn vio al capitán Emmett Crawford venir a reunir a 100 exploradores experimentados para una cacería de medio año de Jerónimo y sus seguidores. Mientras esperaban reclutas, Horn buscaba quien vendiera carne para comprar pieles y hacer las suelas de los mocasines. Nadie sabía entonces que el capitán Crawford encontraría un final trágico durante esta misión. Encontrar reclutas resultó difícil desde el principio. Jerónimo se enteró de los planes del ejército a través de sus mensajeros secretos e intentó impedir que los exploradores apache se unieran. Envió luchadores, incluyendo a Yosani y Halsey, a Fort Apache para bloquear a los apaches de la Montaña Blanca de inscribirse o hacer daño a sus familias. Cuando descubrieron que los exploradores ya se habían ido, atacaron un campamento cercano, matando a 21 personas de todas las edades. Al final de su ataque, este grupo, más tarde llamado los 11 Sangrientos, había matado a 38 personas. Finalmente, un apache de otro grupo mató a Halsey y trajo su cabeza cortada de vuelta al fuerte como prueba. Al mismo tiempo, el General Crook tomó medidas, colocando tropas en puntos clave a lo largo de la frontera y utilizando estaciones de heliógrafo para compartir información. A pesar de estos esfuerzos, los asaltantes escaparon a México, pero los exploradores militares siguieron sus movimientos, proporcionando detalles clave para la misión. A medida que los problemas crecían en la reserva, Al Cyber fue llamado de vuelta, dejando a Tom Horn a cargo de los exploradores indios. Su misión principal era localizar el campamento base de los Apache y guiar al ejército para tender una emboscada. Siguiendo a los Sangrientos 11 hacia México, dedujo que tenían problemas para reunirse con el grupo más grande de Chiricahua,
ya que muchos luchadores se habían dispersado para robar ganado de las granjas mexicanas. Utilizando métodos Apache, Horn lideró un equipo de 10 exploradores, evitando caminos directos para reducir el riesgo de emboscadas. Finalmente encontró un campamento Apache vacío con ganado sacrificado y carne seca, revelando que los fugitivos estaban cerca. Hornsearch encontró el campamento de Jerónimo en el valle del río Arras. Envió exploradores para guiar a la fuerza principal de Crawford hasta su posición. Los soldados avanzaron por la noche, alcanzando terreno alto cerca del campamento Apache, listos para atacar por la mañana. Cuando comenzó la batalla, la confusión se extendió entre los apaches. Mujeres y niños huyeron asustados, corriendo sin saberlo hacia una emboscada del grupo del teniente Shipp. El ejército ordenó que se perdonara a los no combatientes, pero los exploradores Apache, aún dolidos por el reciente asesinato de sus familias, dispararon a todos. Horn intervino, ordenando firmemente a sus hombres que cesaran el fuego. Unas 15 mujeres Apache se rindieron y Horn capturó personalmente al jefe Nene. Las tropas capturaron más de 300 caballos y todos los suministros Apache. Con poca munición restante y sin más enemigos a la vista, el capitán Crawford ordenó una retirada a su base de suministros en Decory. Sin embargo, antes de que pudieran irse, 154 soldados mexicanos los emboscaron, pensando que eran apaches hostiles. Horn intentó calmar las cosas gritando en español, pero los mexicanos continuaron atacando. El capitán Crawford fue herido de bala en la cabeza durante el caos. Aunque herido en el brazo, Horn arrastró al oficial inconsciente a un lugar seguro, mientras sus exploradores luchaban valientemente, obligando finalmente a los mexicanos a retirarse. A pesar de su ataque inicial, las tropas mexicanas pronto se dieron cuenta de que estaban en una posición peligrosa, rodeadas tanto por las fuerzas estadounidenses como por los apaches escondidos. Le suplicaron a Horn que controlara a sus exploradores. Después secuestraron al teniente Mouse, demandando provisiones y mulas para liberarlo. Horn rechazó sus demandas, en cambio capturó a 5 soldados mexicanos él mismo y amenazó con matarlos a menos que el teniente Mouse fuera liberado. El enfrentamiento terminó con el regreso seguro de Mouse, y a pesar de su anterior traición, los estadounidenses proporcionaron ayuda médica y suministros a los mexicanos heridos antes de dejarlos ir. Este grupo estadounidense luego comenzó su duro viaje de regreso a Nacory, con el capitán Crawford muriendo por sus heridas en el camino. Cuando llegaron, Horn fue abordado por otro líder Apache, Chihuahua, quien quería reunirse con el general Crook para discutir la rendición. Horn organizó la reunión en el Pico San Bernardino durante la próxima luna llena. Después de llevar a sus prisioneros Apache a Fort Bowie, Horn y Mouse regresaron al arroyo San Bernardino para esperar la señal de Chihuahua. Las negociaciones de rendición funcionaron bien, con Chihuahua y su grupo aceptando moverse. Jerónimo también se unió eventualmente a las conversaciones, viajando con su grupo durante varios días, lo que hizo pensar a muchos que él también se rendiría pronto. Sin embargo, un evento inesperado cambió todo. Se informa que los vendedores de alcohol de Tombstone le dieron licor a Jerónimo y a sus hombres, lo que los hizo abandonar las conversaciones y regresar a la Sierra Madre. Al final, 77 apaches hostiles, incluyendo el grupo de Chihuahua y las familias de Jerónimo y Nachi, fueron trasladados a Fort Marion, Florida, el 7 de abril de 1886, poniendo fin efectivamente a esta parte de las guerras apache. Sin embargo, las infames hazañas de Tom Horn en la frontera apenas estaban comenzando. Horn experimentó una existencia errante y diversa, funcionando como explorador, vaquero y participante de rodeo. Sin embargo, su ocupación más famosa y notoria involucraba trabajar como guardia de seguridad y mercenario para grandes empresas de ganado. Encargado de salvaguardar su ganado, Horn elaboró una técnica impersonal y despiadada para manejar a los sospechosos de robo de ganado. En lugar de utilizar el proceso judicial, él mismo recuperaba directamente los terneros robados, considerando este método más eficiente que llevar a los ladrones ante los jueces. Cuando consideraba a alguien culpable y había dado aviso justo, Horn reconocía que los ejecutaba sin dudarlo, sin sentir culpa por eliminar a aquellos que él juzgaba como infractores de la ley.
En muchos aspectos, Tom Horn trajo la sociopatía a los pastizales de la frontera. La mera mención del nombre de Horn a menudo bastaba para asustar a los posibles ladrones. Ocasionalmente entregaba advertencias explícitas a los sospechosos de robo de ganado, pero a menudo, su simple aparición en una región hacía que la gente huyera. Los dueños de ganado recordaron un incidente cuando Horn viajó por su vecindario cerca del río North Laramie. Horn ni se detuvo ni se dirigió a nadie. Ocurrió visiblemente para todos los residentes. La consecuencia fue rápida. En varios días, 3 propietarios de tierras locales en el área liquidaron sus propiedades y se marcharon, lo que provocó una conclusión repentina del robo de ganado en esa región de los Estados Unidos. Aparte de su empleo como pistolero contratado, Horn también se involucró en el violento conflicto conocido como la Guerra del Valle Agradable. Este prolongado conflicto en Arizona, que duró desde 1882 hasta 1892, enfrentó a 2 familias entre sí, los Grahams, que criaban ganado, y los Tewksburys, una familia parcialmente nativa americana que comenzó con la cría de ganado antes de diversificarse en la cría de ovejas. La hostilidad se intensificó hasta convertirse en violencia abierta, resultando en múltiples fatalidades en cada lado. Los académicos continúan debatiendo qué facción empleó a Horn, aunque enfrentó sospechas sobre varias muertes sin resolver, incluyendo la desaparición de Mark Blevins en 1887. Durante este periodo, Horn operó en un rancho poseído por Robert Bowen y afirmó que actuó como pacificador en la disputa. Además, sirvió como sheriff adjunto bajo 3 famosos hombres de la ley de Arizona, Bucky O'Neill, Perry Owens y Glenn Reynolds. A pesar de tener este cargo oficial, su conducta a veces oscurecía la distinción entre la aplicación de la ley y la justicia de los vigilantes. En agosto de 1888, él y Reynolds participaron en otra ejecución de multitudes de 3 hombres acusados de robo de ganado. Estos descarados actos de vigilantismo a sangre fría, junto con su experiencia como rastreador y ejecutor, finalmente llamaron la atención de la Agencia Nacional de Detectives Pinkerton, señalando la siguiente fase en su polémica profesión. La Agencia Nacional de Detectives Pinkerton, lanzada en 1850 por Alan Pinkerton, se hizo famosa por su papel en los servicios de seguridad y aplicación de la ley. Al principio, Alan Pinkerton se distinguió al descubrir complots de asesinato contra la vida del presidente Abraham Lincoln y organizar redes de inteligencia para las operaciones militares de la Unión durante la Guerra Civil. Más tarde, sus hijos William y Robert mantuvieron la empresa familiar, con William específicamente enfocado en la protección de negocios y la seguridad de los ferrocarriles a lo largo de la frontera occidental. Aunque los Pinkerton a menudo colaboraban con agencias oficiales de la ley, tendían a inclinarse hacia estrategias encubiertas. Con el tiempo, comenzaron a circular rumores que los acusaban de manipular pruebas de casos, comprar veredictos de jurados, acosar a testigos y aplastar levantamientos laborales con fuerza excesiva. Por lo tanto, mientras muchos respetaban los resultados, los Pinkerton seguían siendo una presencia divisiva en la sociedad estadounidense, vistos como héroes de cuello blanco o destructores de sindicatos diabólicos. Tom Horn se alistó en la agencia alrededor del cambio de 1890, operando desde la sede de Denver y abordando casos en territorios montañosos, incluyendo Colorado y Wyoming. Construyó una reputación como inquebrantablemente firme bajo presión y extraordinariamente dotado para cazar fugitivos. Una persecución notable involucró el rastreo de bandidos que saquearon el ferrocarril Denver y Rio Grande Western a finales de agosto de 1890. Haciendo equipo con el compañero agente de Pinkerton C. Bosilu Willow Shores, Horn persiguió a los sospechosos Thomas Pegleg Watson Eskridge y Burt Red Curtis profundamente en el territorio de Oklahoma. La cacería de hombres terminó en la casa de un asociado, Wolf, cerca del río Washita. Sorprendentemente, la captura se realizó sin derramamiento de sangre. Horn mencionó más tarde que, a pesar de la temible reputación de Watson, someterlo resultó sorprendentemente sencillo. Mientras su trabajo detectivesco avanzaba, Horn se adentró más en la violencia fronteriza durante el conflicto del condado de Johnson, en Wyoming, una cruenta batalla entre los acaudalados ganaderos y los modestos colonos.
trabajando para la Asociación de Ganaderos de Wyoming o Asociación de Ganaderos de Wyoming, mientras se hacía pasar por Tom Hall para las operaciones de Pinkerton, Horn enfrentó acusaciones sobre las ejecuciones de los rancheros John A. Tisdale y Orly Ranger Jones. Su sombra también se cernía sobre los infames asesinatos de Nate Champion y Nick Ray durante el brutal asalto del 9 de abril de 1892. Nate Champion había surgido como una figura pivotal en esta guerra de rangos del condado de Johnson, falsamente marcado como un ladrón de ganado por la dominante Asociación de Ganaderos de Wyoming que buscaba purgar las operaciones de ganadería independiente. Cuando amaneció en esa mañana fatídica, Champion y otros 3 compañeros ocupaban el rancho Casey mientras se congregaban los pistoleros contratados. 2 tramperos que se habían refugiado durante la noche salieron a buscar agua e inmediatamente cayeron en manos enemigas. Nick Ray, otro ocupante, se desplomó en la puerta debido a heridas de bala, muriendo horas después. Champion quedó solo, sitiado en la cabaña. A pesar de la aplastante desventaja numérica, Champion repelió a los atacantes durante horas, supuestamente derribando al menos a 4 asaltantes y hiriendo a varios más. En medio de la lluvia de balas que perforaban su refugio, Champion documentó su calvario, creando un escalofriante diario histórico. «Chicos, me siento muy solo ahora», escribió con su lápiz. «Ojalá alguien me acompañara para vigilar todos los lados al mismo tiempo». Mientras las llamas engullían su refugio, escribió sus últimas palabras. «Bueno, acaban de bombardear la casa como si fuera granizo. Escuché que estaban partiendo madera. Supongo que van a incendiar la casa esta noche. Creo que haré una pausa cuando llegue la noche, si sigo vivo. Disparando de nuevo, aún no es de noche, la casa está toda incendiada. Adiós, chicos, si nunca los vuelvo a ver». Cuando el humo y el calor representaban demasiada amenaza, Champion irrumpió por la salida trasera, blandiendo un revólver y un rifle. Una tormenta de pólvora y plomo lo recibió. 28 proyectiles atravesaron su cuerpo antes de que se derrumbara. Sus verdugos fijaron una advertencia garabateada en papel a su cadáver. «Ladrones de ganado, tened cuidado». Para proteger sus identidades, arrancaron las páginas del diario que llevaban sus nombres, eliminando cualquier evidencia escrita de su participación. Todo el complot olía al modus operandi de Tom Horn y estaría condenado si alguna vez lo atrapaban con las manos en la masa. El tiempo de Tom Horn con la Agencia Nacional de Detectives Pinkerton resultó breve, abarcando menos de 5 años. Para 1894, la organización lo empujó hacia la renuncia, aunque pocas pruebas sugerían animosidad entre Horn y sus antiguos empleadores. De hecho, apenas 12 meses después, el 12 de abril de 1895, William Pinkerton personalmente avaló a Horn en correspondencia con Frank M. Canton, quien se desempeñaba como subalguacil del condado de Pawnee, Oklahoma. La carta que Pinkerton mismo escribió en apoyo de Horn dice lo siguiente: «Estimado señor, como no tenemos el tipo de hombre adecuado para este trabajo duro allí, he referido el asunto al superintendente McParland en Denver enviándole una copia de su carta. Me agradó mucho saber de usted y no sabía de su cambio de lugar. Imagino que quien quiera que vaya a realizar este trabajo lo encontrará bastante difícil de hacer, y no tenemos en esta oficina a disposición tal hombre con el que me sienta satisfecho que cumpliría con el cometido en todos los aspectos. Tom Horn, quien solía estar con nuestra oficina de Denver, sería un buen hombre para el puesto, y le pediré a McParland que se comunique con él y vea si no puede estar allí para el servicio, y por el tiempo que lo quieres. Él no está en nuestro servicio ahora, probablemente lo conozcas. Está bien familiarizado en todo el país occidental, entre los ladrones de ganado y toda esa clase de hombres, y es un completo jinete y hombre de las llanuras, en todo sentido de la palabra. Noté particularmente que quieres llevar a Jack a Groening, quien escapó de la penitenciaría de Laramie, donde lo enviaste de por vida y que está en ese país. Estaría muy contento de hecho de escuchar sobre su captura. Confío en que el señor McParland podrá encontrar al hombre adecuado para ir allí». A pesar de este respaldo profesional, las técnicas y la notoriedad de Horn habían comenzado a causar alarma, incluso entre antiguos asociados. El operativo de Pinkerton, Charlie Seringo, posteriormente alegó que William Pinkerton confesó en privado que Horn había cometido actos criminales, pero la agencia no podía arriesgarse a tenerlo arrestado mientras aún estaba bajo su empleo.
Siringo reconoció las excepcionales habilidades de rastreo de Horn, mientras lo caracterizaba simultáneamente como poseedor de un mandato implacable. Para 1895, la conducta de Horn se había vuelto cada vez más brutal. Ese año, muchos creían que había disparado a un reconocido ladrón de ganado llamado William Lewis cerca de Iron Mountain, Wyoming. Escapó de las consecuencias judiciales por este asesinato, así como por el asesinato de Fred Powell, que ocurrió solo 6 semanas después. Durante ese verano y otoño, Horn se jactó abiertamente de eliminar a 2 sospechosos de robo de ganado, ya no temiendo la retribución legal. Su siniestra reputación se intensificó en 1896, cuando un ranchero llamado Campbell, conocido por llevar una cantidad considerable de dinero en efectivo, desapareció misteriosamente después de ser visto por última vez en compañía de Horn. Ese mismo año, Horn contactó al mariscal de los Estados Unidos en Tucson, Arizona, proponiendo sus servicios para eliminar a un grupo de sospechosos ladrones de ganado encabezado por William Christian. En 1897, Christian murió a causa de heridas de bala infligidas por un agresor no identificado, y poco después, su asociado Robert Christian desapareció sin dejar rastro. Estos homicidios y desapariciones forzadas consolidaron el legado de Horn como un temido ejecutor, reconocido por manejar a los sospechosos de delitos a través de medios letales en lugar de procedimientos judiciales. Su estatus como detective de campo convertido en asesino a sueldo había evolucionado más allá de simples chismes. Representaba una dura realidad a la que el oeste en general había llegado a aceptar. Para mediados de los años 90 del siglo XVIII, la industria ganadera de Wyoming y Colorado sufrió una transformación significativa. A medida que sucesivos grupos de colonos y rancheros emergentes poblaron el área. Estos recién llegados, comúnmente etiquetados como nidos o granjeros por las operaciones de ganado establecidas, comenzaron a reclamar territorios y a consumir recursos de agua cruciales y tierras de pastoreo. Su aparición amenazó directamente a los magnates del ganado influyentes, quienes históricamente habían controlado las vastas llanuras abiertas. A medida que la fricción se intensificaba, las grandes empresas ganaderas tomaron medidas enérgicas para expulsar a los colonos, ocasionalmente empleando a tiradores contratados como Tom Horn para hacer cumplir su agenda. Este creciente antagonismo provocó enfrentamientos violentos, incluyendo la notoria Guerra de Rango de Colorado. Un incidente particularmente salvaje se desarrolló en Big Dry Creek, cerca de Littleton, Colorado, donde un enfrentamiento mortal resultó en la muerte de 9 tramperos. Otro evento horroroso involucró el ahorcamiento e inmolación de 2 colonos, Luther M. Mitchell y Amy W. Ketchum, intensificando aún más la lucha de poder en curso entre los modestos colonos y los dominantes intereses ganaderos. Concurrentemente, estalló una disputa distinta pero igualmente brutal sobre los derechos de pastoreo de ovejas en el territorio. Las persistentes guerras de ovejas, que anteriormente habían generado agitación en Texas y Arizona, se expandieron a Colorado a medida que los pastores de Wyoming emigraban hacia el sur. Los ganaderos de ganado percibieron la afluencia de ovejas como un peligro crítico para sus territorios de pastoreo, desencadenando repetidas confrontaciones que persistieron hasta las primeras décadas del siglo XX. Desde 1879 hasta 1909, solo Wyoming experimentó al menos 24 asaltos y numerosas fatalidades, con ciertos informes indicando que más de 16 individuos perecieron en estas hostilidades. Entre los episodios más infames de estas disputas se encontraba la Guerra de las Ovejas del Condado de Road, en el noroeste de Colorado. Las hostilidades alcanzaron su punto máximo en mayo de 1895. Cuando el líder Cheyenne documentó que los ganaderos se habían reunido en masa para bloquear a un contingente de pastores que transportaban sus rebaños a través de la frontera de Wyoming hacia el dominio del ganado de Bear River. Según la publicación, aproximadamente 1,000 ganaderos armados estaban preparados para emplear violencia si era necesario para detener la supuesta invasión. Aunque las circunstancias finalmente se estabilizaron antes de que estallara la violencia real, al menos 4 encuentros violentos aún ocurrieron en el distrito durante este periodo de tiempo. Más allá del noroeste de Colorado, se produjeron más incursiones violentas contra pastores en los territorios del oeste en 1896.
La creencia común sostenía que Tom Horn participó en varios de estos asaltos posteriores, tanto durante los años previos a la Guerra de las Ovejas, como bien entrado el cambio de siglo. Con el amanecer del siglo XX, Tom Horn había conseguido empleo en la compañía Swan Land and Cattle en el noroeste de Colorado, donde su tarea consistía en eliminar a individuos sospechosos de robar ganado. Su objetivo inicial era Matt Rush, quien lideraba la asociación de ganado de Browns Park y estaba acusado de marcar ilegalmente el ganado de otros. Para recopilar información, Horn adoptó otro seudónimo, Tom Hicks, e infiltró la operación de Rush como un empleado contratado. Finalmente, concluyó que Rush efectivamente estaba involucrado en el robo de ganado. En lugar de enfrentarlo abiertamente, Horn entregó un mensaje amenazante en la residencia de Rush, dándole 60 días para desalojar la región. Sin embargo, Rush desafió el ultimátum y mantuvo sus actividades de ganadería. Los relatos históricos sugieren que los empleadores de Horn finalmente autorizaron medidas más severas. Según las narrativas locales, Horn apareció en la vivienda de Rush completamente armado. Cuando Rush terminó la comida que estaba comiendo, se alega que Horn le disparó a muy corta distancia. Gravemente herido y desvaneciéndose, se informa que Rush intentó documentar la identidad de su atacante, pero pereció antes de registrar cualquier información reconocible. Aunque no había pruebas concretas que conectaran a Horn con el asesinato, la prometida de Rush, Ann Bassett, identificó públicamente a Hicks, entre comillas, como el perpetrador. Poco después de la eliminación de Rush, Horn se centró en otro sospechoso de robo de ganado, Sam Dart. Dart se había establecido previamente como un respetado conductor de ganado y un ranchero capaz. Sin embargo, circulaban rumores sobre su historial de robos. Algunos alegaban que anteriormente había operado bajo el nombre de Ned Huddleston y participado con la banda de Tip Galt, un grupo de ladrones de ganado aniquilado en un feroz tiroteo. Dart había enfrentado cargos legales 3 veces distintas en el condado de Sweetwater, alimentando las sospechas sobre su participación en transacciones ilegales de ganado. Después de la muerte de Rush, muchos anticiparon que Dart sería la próxima víctima de Horn, lo que llevó a Sam a aislarse en la cabaña de un compañero, con la esperanza de al menos sobrevivir a la amenaza. Sin embargo, Horn logró localizarlo, estableciendo un punto de ventaja en la cima de una colina bajo la cobertura de un pino. Se dice que Horn se posicionó con un rifle. Cuando Dart salió al exterior junto a 2 asociados armados, Horn disparó su arma, golpeando fatalmente a Dart en el pecho. Antes de ejecutar el asesinato, se dice que Horn había coordinado con un ranchero regional, Robert Hodler, para posicionar un caballo a varios kilómetros de distancia para una salida rápida. Al día siguiente, los investigadores descubrieron 2 casquillos de cartucho Winchester de .30 y 30 gastados en la base del árbol donde el tirador se había posicionado. Dado que Horn era el único individuo en las cercanías conocido por utilizar ese arma específica, la sospecha se centró inmediatamente en él. La información sobre las muertes de Rush y Dart se difundió rápidamente, generando un terror generalizado en todo el territorio. Otros sospechosos de robo de ganado en las cercanías de Browns Park huyeron, pero Horn los persiguió metódicamente, supuestamente matando a 3 individuos más conectados a la organización de Rush. En un caso grotesco, se informa que dejó atrás la oreja cortada de una víctima como advertencia para los colonos, comunicando claramente que los ladrones de ganado encontrarían un final violento. Las perturbadoras acrobacias y el derramamiento de sangre injusto se estaban acumulando, pero los días de Tom Horn causando estragos en los territorios del oeste estaban entrando en su ocaso. El final estaba más cerca de lo que cualquiera, incluyendo a Tom Horn mismo, esperaba. Con el inicio del siglo XX, Tom Horn encontró trabajo por todo el frente, ahora desarrollándose a velocidades vertiginosas y fuera de la era del viejo oeste. Ya fuera trabajo gubernamental, cobro de recompensas o la industria del empaque, el carrusel de empleos extraños de Horn lo mantuvo ocupado, al menos.
Durante la investigación del infame robo del tren de Wilcox, Horn extrajo información vital de un informante, utilizando otro alias, llamándose a sí mismo Bill Speck. Estos detalles revelaron que forajido, ya sea George Corey o Harvey Logan, había ejecutado al sheriff Josiah Hazen durante su huida. Ambos criminales pertenecían a la legendaria Banda Salvaje, comandada por Butch Cassidy y el niño Sundance. Horn transmitió esta inteligencia a su antiguo colega de Pinkerton, Charlie Seringo, quien persiguió activamente la investigación y estuvo extremadamente cerca de derribar a la banda de Hole in the Wall. Horn también abandonó temporalmente sus deberes de detective para participar en la guerra hispano-estadounidense, alistándose en el ejército de los Estados Unidos como jefe de empaquetadores para el Quinto Cuerpo. Viajó desde Tampa hasta Cuba, donde supervisó trenes de carga que transportaban provisiones a las zonas de combate. Durante su servicio militar, Horn observó directamente el coraje mostrado por los Rough Riders de Theodore Roosevelt y los soldados negros del 9º y 10º Regimiento de Caballería durante el asalto a la colina de San Juan. También presenció la catastrófica retirada de las fuerzas estadounidenses bajo el mando del general de brigada Hamilton S. Hawkins. Aunque los Packers no eran combatientes de primera línea, seguían siendo susceptibles a los ataques enemigos. Más tarde, Horn reflexionó sobre cuán afortunado se sentía de que ninguno de los Packers bajo su liderazgo pereciera, a pesar de soportar un fuego persistente mientras entregaban sustento y municiones a las tropas. Su estancia en Cuba aún resultó perjudicial, ya que él y numerosos subordinados contrajeron fiebre amarilla. En una etapa, Horn se enfermó tanto que permaneció postrado en cama y fue clasificado como no apto para el servicio. Tras recuperarse, viajó de regreso hasta Wyoming, donde rápidamente consiguió un nuevo empleo. En 1901, John C. Coble, un próspero magnate del ganado y miembro de la Asociación de Ganaderos de Wyoming, lo contrató. Ese verano, el 15 de julio de 1901, Horn visitó el rancho de Jim y Dora Miller cerca de Iron Mountain, Wyoming. Los Miller tenían un negocio de ganado, aunque Jim Miller no tenía ninguna conexión con el infame forajido de Texas, uno James Killer Miller, que compartía su nombre. En ese momento, el ranchero Jim Miller estaba en un acalorado desacuerdo con su vecino, Kels Nickel, con respecto a los privilegios de pastoreo. El desacuerdo se intensificó cuando Nickel introdujo ovejas en el área, lo que Miller interpretó como una intrusión en su propiedad. La hostilidad entre estos hombres había estado escalando durante algún tiempo. Durante su estancia, Tom Horn se encontró con Glendalyn M. Kimmel, la joven profesora de la escuela Iron Mountain. Tanto las familias Miller como Nickel la respetaban, ya que sus descendientes constituían toda la población estudiantil. Desde su llegada a la región, Kimmel había recibido advertencias sobre el enfrentamiento en curso entre estas familias, y rápidamente se dio cuenta de que sus conflictos se manifestaban frecuentemente entre sus alumnos de clase. Mientras estaba en la finca Miller, Horn dedicó tiempo a entretener a Kimmel con relatos de sus hazañas anteriores. Más tarde ese mismo día fue a pescar con varios hombres Miller y practicó tiro al blanco con Victor Miller, quien tenía su misma edad. Los hombres utilizaron cada uno rifles de 30 puntos, una selección de armas que posteriormente se convertiría en significativa en el acto final de Horn. Todo empeoró en ese asentamiento de Iron Mountain el 18 de julio de 1901, cuando las autoridades descubrieron a Willie Nickel de 14 años asesinado cerca de la entrada de la propiedad de su familia. Cuando fue asesinado, Willie había tomado prestada la ropa de abrigo de su padre Kel Nickel y estaba montando el caballo apreciado de su padre. Su muerte despertó instantáneamente dudas, especialmente considerando los conflictos en curso entre los granjeros de ovejas y ganado en el distrito. Los funcionarios iniciaron una investigación del forense para examinar el homicidio, pero antes de que surgieran conclusiones, estalló una brutalidad adicional. Lo que comenzó como una investigación sobre un argot se amplió rápidamente a una investigación más completa, que abarcó desde julio hasta septiembre de 1901. La brutalidad se intensificó el 4 de agosto, cuando un agresor disparó e hirió al propio Kels Nickel. Más allá de este asalto, los atacantes mataron entre 60 y 80 de sus ovejas a través de disparos o golpizas.
Dos de los hijos más jóvenes de Nickel posteriormente testificaron haber visto a dos individuos escapando a caballo, uno montado en un corcel de color bayo, otro montando un gris, coincidiendo con los animales que poseía su vecino de terreno adyacente, Jim Miller. Apenas 48 horas después, el 6 de agosto, los oficiales de la ley llegaron a Iron Mountain. El alguacil adjunto Peter Warlemouth y el alguacil adjunto de los Estados Unidos Joe LaForce detuvieron a Jim Miller y a sus hijos, Victor y Gus, como sospechosos en el tiroteo de Kells Nichols. Las autoridades encarcelaron al trío el 7 de agosto, pero los liberaron al día siguiente después de que obtuvieron la fianza. Luego, los investigadores fusionaron la investigación del tiroteo de Kells Nickel con el examen del asesinato de Willie Nickel, esforzándose por determinar si estos sucesos tenían conexiones. La situación obtuvo una amplia publicidad, con publicaciones regionales expresando furia por la carnicería sin sentido. El Wyoming Industrial Journal publicó un editorial el 1 de septiembre de 1901, denunciando la violencia persistente. El comentario sostenía que las disputas territoriales entre ganaderos de vacas y ovejas habían cruzado los límites aceptables, especialmente al reclamar víctimas inocentes. El artículo mantenía que, aunque los propietarios de ganado sentían derechos territoriales basados en su presencia prolongada en la región, tales reclamaciones nunca justificaban el homicidio, especialmente la ejecución de un niño. El autor lamentó que el condado de Laramie había experimentado demasiadas catástrofes comparables y planteó una pregunta urgente. ¿Qué medidas implementaremos para abordar la situación? Esa respuesta llegó lo suficientemente pronto, y todo se centró en el explorador convertido en asesino Tom Horn. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley estaban decididos a atrapar a su hombre, y sin importar si era el culpable o no, Horn representaba el blanco perfecto. En enero de 1902, el subcomisario de los Estados Unidos, Joe LaForce, organizó una reunión con Tom Horn, aparentemente para discutir un posible empleo. Sin embargo, LaForce albergaba motivos ocultos. Su objetivo era interrogar a Horn sobre el asesinato del joven de 14 años, Willie Nickel. Aún recuperándose de una noche de consumo de alcohol, Horn supuestamente hizo declaraciones que LaForce interpretó como una admisión de culpa. Durante su testimonio en el tribunal, LaForce relató su diálogo, señalando que gran parte de su intercambio giraba en torno a los homicidios que supuestamente Horn había cometido. Entre las historias que supuestamente compartió Horn, se incluyó el asesinato de un teniente militar en México durante una reunión social. Luego, LaForce preguntó sobre la compensación estándar de Horn por tales actividades, haciendo referencia a instancias anteriores en las que supuestamente Horn había recibido $600 por víctima. Sorprendido por la familiaridad de LaForce con estos detalles, Horn confirmó recibir pagos e incluso se jactó de su habilidad para eliminar pruebas. Cuando las discusiones se desplazaron a Willie Nickel, LaForce afirmó que Horn reconoció ser compensado por la tarea, pero rectificó la suma. En lugar de $500, supuestamente declaró recibir $2,100 por eliminar a 3 individuos e intentar matar a un cuarto. Según LaForce, Horn habló de su ocupación de manera objetiva, incluso declarando: «Matar es mi especialidad». Lo veo como una propuesta de negocio y pienso, tengo un rincón en el mercado. LaForce también interrogó a Horn sobre un detalle inusual: ¿por qué colocó una piedra debajo de la cabeza de Willie Nichols después del asesinato? Supuestamente Horn respondió que esto representaba su firma, garantizando reconocimiento y pago adecuado. Cuando se le preguntó sobre contratos formales por sus servicios, supuestamente respondió que John C. Coble, el prominente varón del ganado de Wyoming y amigo, se encargaba de todos sus arreglos profesionales. Posteriormente, LaForce testificó que a pesar del consumo de alcohol de Horn la noche anterior, parecía coherente y completamente consciente durante su conversación. Según LaForce, Horn admitió haber disparado al joven Willie desde 300 yardas usando su rifle. Así, el 13 de enero de 1902, el Weekly Boomerang publicó noticias impactantes. Las autoridades habían arrestado a Tom Horn en Cheyenne bajo cargos de que Willie Nichols asesinó. El sheriff Toti Smalley y el sheriff adjunto Richard Proctor ejecutaron el arresto en el hotel Inner Ocean. Los oficiales se acercaron a Horn mientras él se relajaba en el vestíbulo del hotel.
El sheriff Smalley extendió su mano en saludo, y cuando Horn alcanzó para corresponder, Smalley hábilmente lo desarmó, apoderándose de la pistola oculta en su cintura antes de que Horn pudiera responder. «Tengo una orden de arresto para ti», informó Smalley. «¿Qué? ¿Cuál es el cargo?», preguntó Horn. «Asesinato», simplemente respondió Smalley. Horn no ofreció resistencia. Simplemente se levantó y acompañó a los oficiales a la cárcel del condado, donde permanecería hasta el juicio. Dado que el asesinato constituía un delito capital, la fianza no estaba disponible, obligando a Horn a esperar su destino en confinamiento. El sheriff Smalley y sus diputados se mantuvieron secretos respecto a las pruebas contra Horn, pero aseguraron al público que poseían un caso convincente. Sin embargo, hasta que comenzó el juicio, el argumento completo de la fiscalía permaneció sin revelar. Los procedimientos legales contra Tom Horn estuvieron bajo la dirección del fiscal del condado de Laramie, Walter Stoll, mientras que el juez Richard H. Scott, envuelto en su propia campaña electoral, supervisó el drama en la sala de juicios. El respaldo financiero para la defensa de Horn fluyó generosamente del ganadero John C. Coble, el amigo y empleador incondicional que no escatimó en gastos para salvar a su asociado y potencialmente su propia piel. Al frente del escuadrón legal de Horn se encontraba el ex juez John W. Lacey, flanqueado por un cuadro de consejeros T. F. Burke, Roderick N. Matson, Edward T. Clark y T. Blake Kennedy. Sin embargo, a pesar de esta asamblea de talento legal, los historiadores sostienen que los varones del ganado veían a Horn simplemente como un peón sacrificial. Los miembros de la Asociación de Ganaderos de Wyoming aportaron cada uno $1,000 para los costos legales. Su compromiso tibio sugería que ya habían abandonado la esperanza de su absolución. Espectadores curiosos inundaron Cheyenne cuando el juicio de Horn comenzó el 10 de octubre de 1902. The Rocky Mountain News, entre otras publicaciones, retrató los procedimientos como algo similar a una representación teatral, con espectadores sedientos de sangre anhelando una condena. En el corazón del débil caso del Estado yacía la supuesta confesión de Horn a Joe LaForce, astutamente editada para distorsionar su significado e implicaciones. Más allá de esta confesión, los fiscales armaron un mosaico de pruebas circunstanciales. Mientras varios testigos, incluido LaForce, ubicaron a Horn cerca de la escena del crimen, ni una sola alma afirmó haber presenciado el disparo fatal. La fase de testimonio presentó a Victor Miller, reconociendo que tanto él como el acusado manejaban rifles idénticos de 30 y 30 puntos, y frecuentaban al mismo vendedor de municiones. Mientras tanto, el testigo estrella para la defensa, Otto Plaga, juró que se había encontrado con Horn a unas 20 millas del lugar del asesinato, apenas una hora después de que ocurriera el asesinato. Pero durante el contrainterrogatorio, los fiscales provocaron a Horn a cometer un error fatal. Se jactó orgullosamente de que cubrir tal distancia a caballo en una hora no representaba ningún desafío para un jinete experimentado como él, destruyendo así su propia coartada con sus propias manos. Conspicuamente ausente del estrado de los testigos estaba Glenda Lynn Kimmel, la maestra cuyo testimonio anterior en la investigación del forense había implicado tanto a los clanes Nickel como a los Miller en perpetuar su sangrienta vendetta. A pesar de haberse mudado del área 12 meses antes, Kimmel mantuvo correspondencia con varias figuras enredadas en el asunto. Curiosamente, los abogados de Horn nunca convocaron su testimonio potencialmente exculpatorio. Después de una quincena de testimonios en la sala del tribunal, los jurados se retiraron a deliberar, pero emergieron con una rapidez alarmante. Solo 24 horas después, blandiendo un veredicto de culpabilidad el 24 de octubre de 1902. Poco después, el juez pronunció el destino de Tom Horn, muerte por ahorcamiento. Las súplicas a la Corte Suprema de Wyoming por un nuevo juicio se desvanecieron. Mientras esperaba su cita con el verdugo, Horn escribió toda su historia de vida, titulada Vida de Tom Horn, explorador e intérprete del gobierno, escrita por él mismo, una narrativa que se centraba en sus aventuras fronterizas más que en su predicamento legal. Entre el menguante círculo de seguidores de Horn, Glenda Lynn Kimmel emergió como su defensora más apasionada. Ella envió una declaración jurada oficial al gobernador Fenimore Chatterton, revelando supuestamente a Victor Miller como el verdadero asesino de Willie Nichols.
Aunque los periódicos anunciaron la existencia de este documento, la copia original desapareció misteriosamente sin dejar rastro. Inmutable ante las súplicas de clemencia, el gobernador Chatterton se negó a intervenir, permitiendo que la cita con la muerte de Tom Horn se mantuviera el 20 de noviembre de 1903. Los momentos finales de Horn ocurrieron en la impresionante estructura de ingeniería llamada la Horca Julian, la creación del arquitecto de Cheyenne, Wyoming, James P. Julian. Este artilugio funcionaba a través de un ingenioso principio hidráulico. La acción de una palanca drenaba el agua de un barril suspendido, activando un mecanismo de contrapeso que abría la trampilla debajo de los pies del condenado. La soga del verdugo silenció para siempre a Thomas Horn Jr. en Cheyenne, Wyoming, y llevó a su tumba las identidades de aquellos que habían contratado sus mortíferos servicios durante las salvajes guerras de territorio entre intereses de ganado y ovejas. Sus restos terrenales encontraron su último santuario el 3 de diciembre de 1903, bajo la tierra del cementerio Columbia en Boulder, Colorado. John C. Coble, mostrando lealtad final a su notorio empleado, financió tanto el ataúd como la lápida, marcando el último capítulo para uno de los pistoleros más temidos del oeste. La ejecución de Tom Horn en 1903 por el asesinato de Willie Nickel no fue el final de la historia, como lo demuestra el artículo de 1904 de Cheyenne Daily Leader. La colección contenía la autobiografía de Horn, cartas y testimonios de sus seguidores que revelaban un esfuerzo concertado para reescribir la narrativa y retratar a Horn como una víctima de la injusticia. La publicación final, liderada por el amigo de toda la vida de Horn, John C. Coble, tenía como objetivo desmantelar la percepción predominante de Horn como un asesino despiadado y establecer su inocencia. En el centro de este intento de reivindicación se afirma que a Horn le tendieron una trampa. El libro presenta cartas en las que Horn implora a Coble que investigue las acusaciones de testimonio perjurado, sugiriendo que se pagó a los testigos para fabricar pruebas en su contra. Esta narrativa de un juicio manipulado se ve aún más reforzada por Gwendolyn Myrtle Kimmel, quien proporcionó la declaración jurada mencionada anteriormente, afirmando que Victor Miller confesó el asesinato. Su testimonio, incluido en el libro, desafía directamente el caso de la fiscalía y pinta una imagen de un proceso judicial defectuoso. La contribución de John C. Coble al libro es particularmente significativa. Lanza una crítica mordaz a la prensa, acusándola de sensacionalizar el caso y retratar a Horn como un demonio. Coble también extiende su condena a los políticos de Wyoming, alegando que manipularon la justicia para su propio beneficio. También negó vehementemente la validez de la supuesta confesión de Horn, sugiriendo que fue coaccionada y manipulada. Esta insistencia en la inocencia de Horn forma el núcleo del argumento del libro, intentando cambiar la opinión pública y desafiar el registro oficial. A pesar de los esfuerzos del libro, el artículo en el Cheyenne Daily Leader reconoce que la verdad sobre el asesinato de Willie Nichols puede que nunca se conozca completamente. Los testimonios contradictorios, las acusaciones de manipulación y las preguntas persistentes sobre la confesión de Horn crean una narrativa compleja y ambigua. La cuestión de la participación de Tom Horn en la muerte de Willie Nickel continúa provocando discusión, generando puntos de vista divergentes que persisten incluso después de que ha transcurrido más de un siglo desde su ejecución. Aunque muchos reconocen la probable participación de Horn en numerosos homicidios durante su vida, la cuestión de si realmente cometió el asesinato de un joven de 14 años es considerablemente menos clara. Algunos sostienen que su notoria reputación por sí sola fue suficiente para un veredicto de culpabilidad, independientemente de las pruebas reales presentadas. Los investigadores han sugerido que, aunque Horn tenía la capacidad para cometer el crimen, no se estableció ninguna prueba definitiva de su participación real. Enfatizaron que a Horn se le vio por última vez en las inmediaciones 24 horas completas antes del homicidio, y que no había pruebas tangibles que lo vincularan con el acto. Además, los historiadores cuestionaron la fiabilidad de la supuesta confesión de Horn, que se obtuvo mientras él supuestamente estaba en estado de ebriedad. También criticó a la fiscalía por no examinar a otros posibles sospechosos, particularmente a Victor Miller.
Según los documentos judiciales, la condena de Horn surgió principalmente de su historial pasado de violencia, más que de la prueba irrefutable de su delito. Años después, el interés sostenido en el caso resultó en un procedimiento legal simulado celebrado en Cheyenne en 1993. En esta revisión al estilo de juicio simulado, Horn fue absuelto, lo que aumentó la especulación de que podría haber sido condenado injustamente. Otros académicos y autores han adoptado posiciones diferentes. Algunos teorizaron que Horn disparó el tiro fatal, pero sugirieron que no comprendía que estaba apuntando a un menor. Por el contrario, otros historiadores mantuvieron una postura más resuelta, afirmando que Horn era efectivamente responsable del asesinato y descartaron la idea de una conspiración legal contra él. Argumentaron que el propio historial de violencia brutal de Horn hablaba por sí mismo. Incluso durante la vida de Horn, algunos cuestionaron la validez de su condena. El renombrado guerrero apache Jerónimo, cuyo propio destino fue en gran parte violentamente orquestado por el mismo Horn, expresó sus propias reservas, indicando que no creía que Horn hubiera cometido el crimen. Finalmente, la disputa sobre la culpabilidad de Tom Horn sigue sin resolverse. Mientras que ciertas personas creen que él era simplemente un objetivo conveniente, otros insisten en que se hizo justicia. Sin embargo, es indiscutible que su historia continúa intrigando y dividiendo a historiadores, escritores y al público en general. Tom Horn sigue siendo una de las figuras más enigmáticas y controvertidas de la frontera estadounidense. Un hombre de habilidad, astucia e implacabilidad innegables, operaba en el área gris entre la ley y la ilegalidad, sirviendo tanto como pistolero a sueldo como explorador del gobierno. Su reputación como el detective más letal del viejo oeste está cimentada en la historia. Sin embargo, las circunstancias de su condena más infame continúan generando debate. ¿Era un asesino a sangre fría que finalmente enfrentó la justicia? ¿O un chivo expiatorio sacrificado para proteger intereses más poderosos? Independientemente de la respuesta, la historia de Horn encarna las brutales realidades del oeste, donde la supervivencia a menudo dependía de la violencia, la justicia no siempre era clara y las leyendas se forjaban en sangre. Esta es la historia de Tom Horn.